Muy buenos días, estamos en Guerrero Negro y ya vamos a la mitad de esta travesía de la baja. Ayer me compré esta camiseta con la baja, está muy padre. Aquí al salir de Guerrero Negro nos recomiendan llegar a un car wash para poder limpiar el carro bien de toda la sal que se acumuló al estar ahí en la exportadora de sal. Okay, vamos a ir de volada a San Ignacio, Santa Rosalía y después a algunas playas de Mulegé. ¡Vámonos! Para llegar de Guerrero Negro a Mulegé se recorren 280 kilómetros pasando por San Ignacio y Santa Rosalía, recorriendo la carretera hasta llegar al Golfo de California. Pero antes de cualquier cosa, llegamos a San Ignacio. Estamos en San Ignacio, donde está la misión de San Ignacio. Este lugar es un oasis en el desierto. Después de ver kilómetros y kilómetros de pura fauna desértica, muchos cactus, llegas aquí y está cubierto de palmeras. Pasearemos a Drogón y de aquí ya nos vamos para Santa Rosalía. Está fuerte el solecito, pero está muy lindo esto. San Ignacio es un oasis en medio del desierto ubicado entre Guerrero Negro y Santa Rosalía. Los asentamientos indígenas en esta zona se denominaban Cadacamán y al fundarse la misión por los jesuitas se le nombró Misión de San Ignacio de Cadacamán. Alrededor se encuentra el río San Ignacio, donde abundan palmas datileras, otorgando un cambio drástico e inigualable de paisaje. Debido a sus tierras fértiles y el potencial agrícola, en su momento la misión de San Ignacio fue la más próspera de las misiones. Su construcción inició en 1733 por el padre jesuita Fernando Consag y no fue hasta 1786 que terminó su construcción. Debido a la expulsión de los jesuitas del Imperio Español en 1767, la misión estuvo a cargo de las órdenes dominicas. Te recomiendo llegues a San Ignacio a refrescarte en camino a Mulegé y admirar de la preciosura de este oasis. Las Tres Vírgenes es un complejo de volcanes que pasas entre San Ignacio y Santa Rosalía por la carretera número 1. Son 3 volcanes, el Viejo, el Azufre y el Virgen, y por el último se les conoce como las Tres Vírgenes. Se disputa la última erupción ya que Fernando Consag, el misionero jesuita, hace referencia a una explosión en 1746. Por otra parte, un fragmento de carbón revela que la última erupción sucedió hace más de 6.000 años, mientras que un flujo de lava fue fechado con 24.000 años de antigüedad. Podemos decir que hace rato que no explota. Santa Rosalía, qué bonito, un pueblo muy pintoresco. Vamos a comer marisquito fresco antes de irnos para Mulegé. Y comimos en un restaurantito ubicado frente al malecón de Santa Rosalía y esta fue una de las mejores comidas de todo el viaje. Este coctelito de mariscos frescos y estas tostaditas de ceviche, 10 de 10, una cosa deliciosa. Santa Rosalía es una ciudad en Baja California Sur, la cabecera del municipio de Mulegé. A principios del siglo XVIII se fundó la misión de Santa Rosalía de Mulegé, 60 kilómetros al sur de la actual Santa Rosalía. En 1885, el presidente Porfirio Díaz otorga una concesión a una compañía francesa fundándose el Boleo S.A., iniciando la explotación de cobre, extrayéndose por más de 50 años e impulsando la migración de franceses a esta región.
En 1954 se cierran las operaciones de la compañía francesa al decaer la minería de cobre y se forma la Comisión Nacional del Fomento Minero, extendiéndose las operaciones hasta 1972 hasta que se agotaron los yacimientos. Durante el tiempo de la explotación minera, se construyó un poblado con casas, iglesias y escuelas para los trabajadores de la mina, todo con estilo francés. Hay mucha historia en Santa Rosalía y nos faltó tiempo para explorar más. Regresaremos pronto, pero antes, aquí también hay pan. Llegamos a comprar panadería El Boleo, muy rico. No es igual que el de Tecate, la verdad el de Tecate está mejor, pero este está muy rico para el camino y vámonos para Mulegé. Mulegé es una localidad pequeña en Baja California Sur, con una población de casi 4,000 habitantes. En el siguiente episodio exploraremos más a detalle la misión de Santa Rosalía de Mulegé y la cárcel sin puertas. Ambos lugares se tienen que visitar cuando estés en Mulegé. Por ahora nos vamos a Indy Park, nuestro hospedaje en Mulegé, y de ahí a disfrutar de la playa. Indy Park está ubicado a 5 kilómetros del centro de Mulegé, en salida hacia las playas. Desde que vi las fotos me encantó el concepto. Tiene pequeños bungalows estilo tipis, casas rodantes y espacio para acampar. Al lado hay un restaurante que no probamos, pero se veía muy bueno. Por la experiencia, recomiendo Indy Park para tu siguiente visita a Mulegé. Al sur de Mulegé está la Bahía Concepción, donde puedes encontrar las famosas playas de Mulegé sobre la carretera número 1. Los letreros de la playa pueden estar escondidos y un poco pequeños, por lo que hay que manejar con mucho cuidado. Durante temporada esto se ha de poner hasta la madre, pero yo fui en julio por lo que no cobraban en algunas playas, pero hay que estar preparados para pagar por el acceso. Llegamos a Santispac, esta famosa playa a 20 kilómetros de Mulegé, donde disfrutamos del calorcito y del mar. ¡Vámonos! Alrededor de la playa te vas a encontrar a personas vendiéndote ceviche, otros rentándote equipo de snorkelear o para hacer pádel, incluso te van a rentar sombrillas y sillas. Sin embargo, te recomiendo llevar las tuyas porque las vas a necesitar. Como las playas están dentro de la bahía, está muy tranquilo con poco oleaje y te puedes meter al mar y a disfrutar.
A 5 kilómetros al sur de Santispac se encuentra El Burro, otra playa en Bahía Concepción. Aquí hay algunas palapas donde aprovechamos la sombra y continuamos admirando de la hermosura de estas playas mexicanas.